Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Canal 11, Canal 19 en la ciudad de Huancayo, en la red exactamente, y a nivel internacional por Virtual Televisión, siempre con nuestros contactos internacionales en el marco de nuestras distinciones honoríficas que otorga la Fundación Universidad Hispana a nivel internacional. Hoy tenemos como invitado al doctor Alex Munguía Salazar, con quien conversaremos sobre la actualidad política latinoamericana. Él es profesor investigador de posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho y de la licenciatura de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, allá en México. Es doctor en mención honorífica en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también, en México. Maestro en Estudios Internacionales por la UNAM y licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM. Bueno, tiene un background lo suficientemente interesante como para darle una mirada al panorama latinoamericano desde un punto de vista tal vez más amplio que el habitual. Y vamos a recurrir precisamente a ese recorrido en sus estudios para que nos comente a manera de introducción cómo ve este 2024, ¿no? Que se ha iniciado, por ejemplo, con algunos contrapunteos ya políticos a nivel de nuestro continente, algunos llevados por la suerte o por la mala suerte, como por ejemplo en Chile, que el señor Piñera tuvo un accidente fatídico iniciando este 2024 y pues nos dejó físicamente, ¿no? Aunque muchos chilenos creen que su legado va a quedar perenne en el historial del país austral. Sus adversarios dicen lo contrario, ¿no? Que simplemente borrón y cuenta nueva. Pero así es el panorama que se presenta, ¿no? El representante de la ultraderecha, tal vez calificado como un ácido adversario para los amigos del socialismo del siglo XXI. Sin embargo, lo que llama la atención es que eh, el presidente Boric le haya rendido los honores del caso, ¿no? No imaginamos lo mismo, por ejemplo, en países como México, ¿no? Al fallecer un opositor tan radical, eh, ¿se daría lo mismo? ¿Sucedería lo mismo? Eso lo ponemos en duda. Incluso en otros países, ¿no? Puede ser en la propia Venezuela, puede ser incluso en Perú, ¿no? A veces resulta casi difícil, casi imposible, ¿no? Que la democracia prime por encima de los instintos maquiavélicos, animalescos que tienen los políticos, ¿no? Y dicen, no, no puede ser, ¿cómo vas a rendirle honores al enemigo, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí, como decía Chávez, ¿no? No hay punto medio. No sé, a manera de introducción, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bienvenido, doctor. Bueno, yo, yo creo que ha habido un avance en términos de la práctica política en América Latina. Yo, en ese sentido, soy optimista. Yo creo que independientemente de las facciones o de las particularidades, desde las distintas fronteras o trincheras políticas, yo creo que debe premiar precisamente el ejercicio político de la negociación. Hace un momento que comentaba sobre lo que pasaría en México, yo creo que independientemente de que en algunos momentos los discursos opositores pueden sonar álgidos, yo creo que hay elementos que permiten visualizar puntos convergentes, ¿no? En el caso de Boric, por ejemplo, al demostrarle, bueno, el respeto a un expresidente de ese país, pues es signo de una práctica política, pues, congruente, más allá de las posiciones divergentes, ¿no? Lo que representaba Piñeira en términos económicos, políticos, respecto totalmente opuesto a los planteamientos de Boric. Pero más allá, repito, de las disputas políticas, debe premiar pues el tema de la cultura política, el tema de la convergencia no sé, de intereses a nivel nacional. Yo, por ejemplo, me quedo pensando en algo. Hay una,
analista político mexicano, que tal vez lo habrán escuchado, Alfredo Jalife, eh, que él plantea que erróneamente podemos suponer actualmente el discurso entre izquierdas y derechas. Lo que vemos en términos políticos son globalistas en oposición a los nacionalistas o soberanistas más que nacionalistas, soberanistas, es decir, la soberanía del Estado. Y es ahí donde se inscribe, por ejemplo, la posición de Andrés Manuel López Obrador en México. O sea, tenemos cerca del 90% del comercio con los Estados Unidos. Por eso cualquier cosa que a ellos les pasara nos afecta a nosotros, por un proceso simbiótico natural de comercio. Pero eso no está exento de visiones críticas como las que mantiene México ante cortes internacionales al señalar que Estados Unidos vende armas de manera indiscriminada y esto genera una violencia sin límite en el mundo y específicamente en el caso mexicano. Es decir, una cosa no se opone con otra. Y el propio reclamo de Estados Unidos en el sentido de ese paso del fentanilo que genera una verdadera tragedia en la sociedad norteamericana. Pero digo, independientemente de estas dos posiciones, hay un comercio permanente, perenne, que se ha mantenido y que mantiene en esos niveles de cerca de un 85% del comercio mexicano hacia los Estados Unidos. Es un mercado natural, normal, derivado de esa posición geográfica, ¿no? De ambos. Ujú. Pero, Bueno, pero ujú, también se mantiene el hecho del contrapunteo, en este caso, ante un acontecimiento luctuoso, pues nos dan un ejemplo, ¿no? De que debe primar la democracia por sobre todas las cosas, ¿no? Esperemos que de pasar algo similar en México, pues la conducta sea copiada, ¿no? Ya sea que el, el elemento luctuoso sea de la izquierda radical, que podría ser, por ejemplo, el propio Andrés López Obrador, ¿no? Nadie le desea la muerte, pero creo que la conducta de la oposición de llegar a ocupar el poder máximo no debe de estar este, ajena a la parte humana, ¿no? A la parte sensible, ¿no? Porque se trata de alguien que ocupa en estos momentos, por ejemplo, la máxima administración en México. Uno puede tener discrepancias, pero eso no quita que Boric, por ejemplo, haya tenido la hidalguía de reconocer los dos periodos, de haber asumido la presidencia por voluntad popular, porque al final el pueblo chileno es el que eligió a Piñera. No estuvo ahí por casualidad, como acontece lo mismo con López Obrador y con todos aquellos que están dentro del plano democrático en América Latina. Pero ¿cómo vemos, cómo apreciamos, por ejemplo, ya en el lado pintoresco y al mismo tiempo que llama la atención para algunos, para otros simplemente es una respuesta a la crisis en la que se encontraba hace poco, mucho más aguda todavía, la Argentina? No sabemos si esto está potenciándose a la máxima expresión o que estamos ya encaminándonos a una salida. Por ejemplo, el desprecio, el desafío, un poco así maquiavélico contra el Papa Francisco, ¿no? Y ahora en estos en últimos días, pues un abrazo inexplicable para algunos, ¿no? Dicen, oye, pero ¿qué pasó ahí? Milei llega con una fuerza increíble y es recibido por el Papa también en la misma dimensión. O sea, como que se superan todas los antecedentes negativos que se veían, ¿no? Inicialmente. ¿Es diplomacia eso? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué apreciamos, doctor? claro, por supuesto. Yo creo que en el tema de la elección de Milei y estos cambios camaleónicos, o dice él que no son cambios, sencillamente es una muestra del ejercicio libertario sustentado por él. Pero más allá de estos cambios o percibir estos cambios, en realidad lo preocupante aquí está en que se le hace fácil, bajo una lógica de irresponsabilidad, el descalificar procesos o a gobiernos. Pienso yo en los epítetos o la manera como se refería el presidente colombiano, que merece respeto como un país soberano, ¿no? Es de llamarle delincuente,
terrorista. Esto puede generar un conflicto internacional muy grave para Argentina, o cuando dijo que no iba a negociar con los chinos, siendo que China es un actor económico global, ¿no? Indiscutible, con inversiones, con intereses en Argentina, lo cual resultaría un despropósito. Desde México percibimos pues, con inquietud y más allá de las posiciones políticas divergentes, esperamos que triunfe el proyecto de Milei para beneficio de la sociedad argentina, o sea, para beneficio de una población que vivió o ha vivido un proceso inflacionario brutal, brutal. Sin embargo, siendo objetivo, uno podría suponer que esas políticas ya las hemos visto de alguna manera y no han funcionado. A principios de este siglo XXI en Argentina se intentaron instrumentar muchas de esas estrategias. Aparentemente, en este momento, Milei dice que él sí sabe cómo funciona la economía global y sabe cómo sacar del atraso de esa hiperinflación argentina. En términos políticos resultaría totalmente opuesto, resultaría un loco o alguien sin límite que puede generar un conflicto internacional. Pero en materia económica esperamos que eso funcione porque finalmente la gente lo eligió. Pero ¿sabes por qué soy yo yo tengo mucha confianza en la política en América Latina? Bueno, lo que ha pasado en Perú es punto y aparte, pero, pero yo creo que hay un avance importante en América Latina de una cultura democrática que Occidente no ha demostrado. Es decir, pienso, por ejemplo, en el conflicto Ucrania-Rusia, que a todas luces, desde América Latina, supondríamos que lo necesario ahí sería una negociación política, ¿no? O la brutalidad del Estado israelí en contra de Gaza. Desde acá, desde América Latina, percibimos que sería necesario que los actores se sentaran a negociar, a encontrar puntos convergentes. Y lo que ha hecho Occidente es únicamente meterle más leña al fuego, eh, señalar, hostigar a Rusia, en lugar de, bueno, sentarse a negociar cuáles son las causas y las condiciones de una paz necesaria en ese espacio. Y no, la lógica es invertir en armamento, bañar en sangre a un pueblo, demostrando una falta de sensibilidad absoluta. En ese sentido, yo creo que hay un avance en América Latina porque, por lo menos, por tantos años, de un siglo XIX brutal para nosotros, debemos aprender de eso. O sea, debemos aprender que los puntos totalmente opuestos eh, generan escenarios dantescos, ¿no? De violencia, de frustración en la población de nuestros países. Ah, Hacia allá debemos avanzar. sin embargo, la última información, bueno, que se maneja es que Alexei Navalny, el enemigo número uno de Vladimir Putin, ha muerto en prisión allá en el Ártico. Pagó con su vida, dicen, ¿no? La lucha contra Vladimir Putin, denunciándolo sin tregua a la represión, la corrupción de su régimen, así como el asalto que lanzó contra Ucrania, es lo que se informa sobre esta muerte de este preso político. Pero esos presos políticos sí existen. Lo que pasa es que no podemos tapar el sol con un dedo, doctor, en América Latina. Ahí lo vemos a Baduel, por ejemplo, el amigo de Hugo Chávez Frías, murió preso. No le dio tregua el régimen de Maduro y lo mató, literalmente. Ahora, usted dice que no hay guerras, pero ¿no le parece una guerra cruzar caminando? Bolívar lo hizo a caballo. San Martín cruzó a caballo los Andes, pero los venezolanos del siglo XXI están caminando literalmente, llegan con los pies explotados a Chile, a Perú, a donde encuentren algún lugar para acobijarse. ¿No le parece que estamos en una guerra también? Lo que pasa es que es una muerte lenta la que plantea estos regímenes un tanto insólitos que tenemos en América Latina. Claro, bueno, indudablemente ahí hay una mezcla de ese escenario, de esa búsqueda de la tierra prometida, de suponer que todo lo tuyo no sirve, que lo que vives no tiene expectativa. Y esa frustración genera indudablemente esta búsqueda incesante de la tierra prometida,
en este caso de lo que vemos desde México con estos flujos migratorios, una búsqueda de la tierra prometida en los Estados Unidos. Un encanto que en poco tiempo se va, eh, en poco tiempo de los migrados desaparece, porque esos espejismos de suponer que hay un paraíso más allá de las fronteras, pues hace que se dé un movimiento incesante, ¿no? Y que se atraviesen desiertos, selvas como la selva del Darién, en el caso de Panamá, por donde, espacios donde pasan flujos importantes desde Colombia o Venezuela. Pero sí, a ver, indudablemente el escenario es complejo. Estamos insertos en una dinámica violenta en el mundo, pero tenemos que encontrar puntos convergentes. Yo por eso soy un convencido de que la negociación política puede ser la alternativa. Eh, Estoy hablando desde una perspectiva mexicana. Nos hemos dado cuenta de cómo el mundo se solaza bañado en sangre cuando tu pueblo, cuando tu gente muere como si fueran animales, y Occidente nada más aplaude. Sí, bañense en sangre. ¿Quieren armas? Demos armas. Es decir, esto lo hemos conocido. De hecho, desde México, por ejemplo, la relación con Rusia se ha mantenido. Y aunque Washington no quiera, México tiene estupendas relaciones con Rusia, porque inclusive en las partes más álgidas del conflicto, cuando Estados Unidos cuestiona a Rusia respecto a esta ocupación de Ucrania, dice Putin, bueno, ¿estamos locos? ¿Ya se les olvidó de quién era California y Texas? ¿Cómo se obtuvo esa ocupación de Nuevo México, Arizona, California, Texas, Utah, Colorado, Nevada, Kansas, Oklahoma? Ese era un territorio mexicano y de manera impune y brutal, fue ocupada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Claro, hoy en día Putin señala eso y mira que alejado en términos geográficos, ¿no? Él vive hasta Rusia, pero tiene claro eso. Es decir, yo creo que hay que tener visiones claras, es necesario encontrar puntos convergentes, inclusive hacia los procesos migratorios. ¿Qué es lo que ha hecho México? Bueno, pues les da acceso y les da visas para que puedan llegar a la parte sur de los Estados Unidos, pero Estados Unidos ya no quiere recibirlos, ya no quiere recibirlos porque finalmente ya para ellos es una crisis. El estado de Texas está ya intentando detener, pero claro, si el colombiano o el venezolano quiere llegar a Estados Unidos, pues México les ofrecía inclusive que se quedaran en México, pero si ese no es su objetivo, el objetivo es llegar a los Estados Unidos, bueno, pues que lleguen a la frontera. Pero claro, ahí se genera un fenómeno muy complejo, porque hablo de miles de millones de dólares del comercio diario entre México y Estados Unidos. Cuando llegan los flujos migratorios, paran y cierran la frontera. Esto detiene los flujos comerciales entre los dos países. Y esto afecta indudablemente las comunidades que viven en la zona fronteriza, comunidades que comparten escuelas, atención médica, pago de impuestos, en ambos lados, en Estados Unidos y en México, y que de la noche a la mañana se ven insertos en una dinámica sumamente compleja, al cerrar la frontera, al cerrar las calles. Claro, digo, el fenómeno migratorio es importante y está derivado de una idea de mejoría económica, alcanzar o mejorar un salario, acceder a mejores condiciones de vida, pero también bajo una idea falsa de acceder a un paraíso, a esta idea de el paraíso más allá de las fronteras del sur de los Estados Unidos. Ujú. Sobre esto hay que tener claro, ¿no? Pero, No sé. ¿por qué generar esos lugares donde te expulsen de tus lugares habituales? Es como, por ejemplo, que usted en su casa, en este momento, diga, bueno, a partir de ahora, todo el mundo va a ver cómo hace para sobrevivir. Y se desentiende de sus hijos, se desentiende de absolutamente todo. De hecho, que sus hijos van a terminar yéndose de su casa porque no les va a quedar otra alternativa. ¿Por qué? ¿Por qué tener gobiernos así?
¿por qué no tener gobiernos a la inversa, ¿no? Donde más bien la invitación sea a quedarse y no a expulsarte de tu propio lugar donde viniste al mundo y a nombre de enarbolar la bandera para remate, ¿no? O sea, trayéndote a colación momentos de orgullo patriótico en torno a la pobreza, a la extrema pobreza y no en torno a la riqueza, en torno al trabajo, en torno a la generación de empleo, sino al contrario. No hay trabajo en esos lugares, no hay dinero para poder cubrir las pensiones, ¿no? Pasa el carro de la basura y literalmente, tanto en Argentina como en Venezuela, hay gente detrás del carro de la basura, ¿no? No creo que en México esté pasando lo mismo, no sé, usted nos puede confirmar, pero hay confirmación fidedigna de que todo eso acontece tanto en Venezuela como en Argentina, ¿no? Y nos parece que esos cuadros no deberían existir, ¿no? O sea, no sé, ahí más allá del contrapunteo político, ya es una exageración, ¿no? Es como que, no sé, no tiene lógica. Son países ricos. Estamos hablando de Argentina y de Venezuela, más ricos incluso que cualquier país vecino de acá de esta parte de Sudamérica. Sí, indudablemente. A ver, hay una responsabilidad de los gobiernos en turno que generan esta expulsión, pero creo yo que un avance importante de América Latina, y lo hemos visto en el caso de esta elección de Milei, eh, la gente debe asumir con responsabilidad la participación plena y activa, involucrarse en los procesos, no nada más en los procesos electorales, de fiscalización de recursos, generar o presionar para que los órganos jurisdiccionales que tienen por objeto el velar la congruencia, el respeto a las normas, a a las leyes internas, pues sean realmente de manera democrática y no por un grupúsculo que se inserta en la estructura política y que son amos y señores de la realidad de nuestros países. Es decir, esto cuesta, pero hay que involucrarse, hay que participar, hay que verse insertos en estos procesos. Yo lo pienso desde México, mire, el mundo puede decir lo que sea del gobierno de Andrés Manuel, pero yo le digo que hay un cambio importante respecto a la percepción de la gente de lo que tiene que hacer. Es decir, del involucramiento, del fortalecimiento de una cultura política participativa, suponer que no todo va a llegar de fuera, sino uno construye a partir de su participación, busca mejores condiciones de vida. Tal vez son muchos elementos. En el caso mexicano puede ser inclusive la aleación indígena un elemento importantísimo, muy valioso, que es lo que nos permite el anclaje a los pueblos, a las comunidades, que es el reconocer que vayas a donde vayas, nunca estarás mejor que en tu propia tierra. Claro, cuando la situación llega a un límite, pero y no te dan otra opción, pues el migrar es la alternativa. Pero, por ejemplo, el mundo sabe que tenemos algo así como 65 millones de origen mexicano en Estados Unidos, pero todos, más allá de la aliación hacia el México institucional, tienen una aliación hacia sus pueblos y comunidades de origen, el lugar donde quedó la abuela, la mamá, la novia, la hermana. Esto tiene una base cultural de pueblos ancestrales, que el Perú lo tiene, que debería retomar con esa fuerza y no negar, no llamar cholo a la gente que llega del campo, sino apreciarlo, reconocer los valores culturales de esos pueblos originarios. Para México, yo indiscutiblemente estoy convencido que la fortaleza de México se lo dan los pueblos originarios, ese valor ancestral y hace que independientemente que se vaya a Estados Unidos a trabajar, pues siempre se piensa en regresar, siempre se piensa en mantener el vínculo, porque además la tierra que quedó del lado norteamericano tampoco es totalmente ajena. Los migrantes mexicanos decían que ellos no cruzaron la frontera, sino la frontera los cruzó. Por eso está Nuevo México, por eso está Arizona, por eso está Nevada, por eso está Oklahoma, por eso está Utah, por eso está California, por eso está Texas. Es decir, finalmente se va a trabajar, pero se regresa. Y si hay que cambiar algo, pues se cambia a costa de lo que sea, eh, eh, porque hay un vínculo, hay un cariño hacia el lugar donde se nace.
Pero repito, ese es un tema cultural, histórico, ancestral. Tiene que ver con esta recuperación de valores y principios de los pueblos baluarte, de los pueblos originarios. Pero no Ah, sé. sí, bueno, en el caso de los pueblos originarios, nos comentaba una de nuestras distinguidas mexicanas que visitó Lima, ¿no? Y me dice, estuve por el centro de Lima, donde hay mujercitas de pueblos originarios con sus trajes típicos recorriendo las calles de Lima, eh, con un comercio ambulatorio, ¿no? Ellas mismas prácticamente caminan con sus artesanías y te ofrecen, ¿no? Y me dice, le compré una artesanía, ¿no? Me costó creo que, no sé, 20 soles, 30 soles, algo así me dijo, ¿no? Y la chica se sonrió, conversó muy alegre conmigo, se fue feliz, me dice. Y me dice, cuando yo me acerco en México a mis paisanas originarias a comprarles algo así, me dice, no sonríen, me dice, son serias. Y le digo, ¿y a qué crees que se deba? Le digo, Las de acá sonríen y prácticamente se van felices. Y te voy a explicar por qué, me dice. He descubierto la razón. ¿Y cuál es la razón? Muy sencillo, me dice. Esos 30 soles le alcanza a esa señora para 3 menús, ¿no? Mientras que lo que yo le pago allá en México a mi paisana originaria no le alcanza ni para un menú. He ahí la diferencia, he ahí su alegría, me dice, ¿no? O sea, hay una diferencia. Lamentablemente la economía tiene mucho que ver también para toda esta identificación que tenemos con el por qué. Por ejemplo, pues la gente se explica, oye, pero ¿por qué en Perú hay ese contrapunteo político y no se ve afectado eh, el poblador radicalmente, ¿no? Como sí acontece, por ejemplo, en economías como la argentina, la venezolana, no sé, incluso la chilena. Pues porque simplemente hasta el momento la moneda se ha mantenido estable, ¿no? No hay desequilibrios. Haces un proyecto de emprendimiento por más modesto que sea y vas a tener resultados inmediatos y de acuerdo a lo que calculaste, ¿no? Mientras que te vas en Venezuela, compras un pescado, te preparas unos ceviches, lo vendes los ceviches, cuando vayas a comprar con ese dinero que vendiste el pescado que compraste, resulta que no te va a alcanzar el dinero. ¿Por qué? Porque son economías donde prácticamente la inflación, la hiperinflación está matando, expulsando a los ciudadanos. Por eso es que se van. No hay otra razón. La gente piensa con el estómago, doctor, ¿no? Y no es tan difícil ser economista en América Latina. Una ama de casa sabe más de economía que uno que pasó de pronto por algún estudio académico. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Cómo está la economía en México? Bueno, imagínate que el dólar está a 16.70. O sea, el dólar para México bajó de valor. Ciertos sectores decían que esto perjudica el comercio, pero a la población le beneficia, ¿no? Claro. Porque el dólar en México cada día pierde más valor. Y donde que tenemos como 55.000 millones de dólares anuales que ingresan a la economía nacional de este intercambio con los norteamericanos. Y claro, cada día son menos pesos porque disminuye el valor del dólar. Pero, y avanza, México avanza. Y hay un elemento importante que hay que rescatar. Hace un momento que decía respecto a la risa. Hay algo que debemos cambiar. Los pueblos originarios deben dejar de ser como nuestros niños, de sonreír siempre que el patrón o el dueño les regala dinero o les da. No, hay dignidad, hay fuerza. No se les hace un favor. Es parte de un reconocimiento y un principio de dignidad. O sea, no están, uno no les hace un favor al comprarles algo. No, es algo que se tiene que reconocer con fuerza, con con toda esa herencia, esta fuerza cultural. Miren, lo que pasa es que es complejo porque en el caso mexicano, a diferencia de América Latina,
El siglo XIX tuvimos que enfrentar a la idea europea de esta idealización que hizo América Latina, de asumir que las buenas costumbres, que los ojos azules, el cabello rubio de Europa iba a traer la solución a nuestros problemas. México aprendió de manera brutal a ver que los austriacos y los franceses defecaban en las calles, robaban, violaban. Tuvimos con nuestros propios ojos el ver que los militares norteamericanos violaban, defecaban, destruían. Y eso fue un aprendizaje brutal. Aprendes a valorar a tu gente, lo que eres tú, porque te das cuenta que nada de aquello que se idealiza de Occidente va a venir a solucionar tu vida. Es decir, adquieres ahí un poco de fuerza que luego lo reproduces en todas tus manifestaciones culturales, porque te das cuenta que Occidente en realidad lo que busca es el lucro, el beneficio particular, y está muy alejado de solucionar la vida de nuestra realidad. Entonces, esos elementos sumados a procesos políticos con fuerza, con un carácter soberano como el actual, pues da una viabilidad para la construcción de ferrocarriles, construcción de canales interoceánicos, el fortalecimiento de procesos educativos, la fiscalización del ejercicio público. Esto que debe ser un asunto de carácter diario, local en nuestras sociedades, pues se convierte en una realidad. No exento de problemas, por supuesto. Tenemos que tener claro que tenemos mucho que hacer todavía. Tenemos que trabajar, pero las cosas marchan. A eso me refiero con una visión de un pueblo ancestral. Es decir, México sabe que no se construyó en un día. Esas pirámides de Teotihuacán, esas pirámides de Cuculcán, de los mayas, es un proceso milenario, es algo que no lo destruye ni 500 años de colonización europea, es algo mucho más fuerte. Y teniendo esto claro, uno sabe hacia dónde avanza. Pase lo que pase, hay un rumbo y hay mucho que hacer. Y las cosas marchan y debemos comprometernos a que las cosas marchen y bien, fiscalizado con dignidad, que la gente tenga que comer, que tenga donde dormir, que acuda con servicios básicos, que tenga acceso a la salud, que tenga acceso a la educación, que su trabajo le permita tener una vida digna. De eso se trata la función pública. Si no, únicamente estaríamos hablando de remedio de repúblicas donde únicamente se aparenta una vida institucional y no hay mejoría en la gente. Si las cosas no mejoran para la mayoría de la gente, son gobiernos anómalos, son gobiernos que únicamente aparentan una vida institucional, pero no tienen sentido su existencia. Tenemos que tener eso claro y trabajar en el día a día, ¿no? Desde sus distintas trincheras y fronteras. En mi caso, yo soy profesor y tengo una responsabilidad para transmitir a los estudiantes esta visión de que esto no se acaba, sino hasta que se acaba. Y tenemos mucho que construir en el día a día. Ajá. Bueno, a propósito de la alegría que usted decía, la sonrisa, lo que sucede es que hay gente que detecta muy poco lo que significa la parte originaria, ¿no? Que se mantiene, a Dios gracias, pervive todavía en las prácticas incluso de la gran metrópoli limeña, ¿no? Cuando tú ves el trabajo y lo asocias a la explotación, al comunismo tradicional que viene de Europa, pues no, aquí en Sudamérica y en el Perú milenario, el comunismo es unión, no tiene nada que ver con el socialismo europeo. Y no es sacrificio, no es explotación. Alguien que te va a hacer un trabajo lo hace con alegría, ¿no? Incluso la gente se embriaga construyendo sus techos, sus casas, baila, hace fiesta. El trabajo es una fiesta, esa es la verdad. ¿Y por qué acontece esto? Por ejemplo, si viene un hijo nuevo al mundo allá en el Cusco, estamos hablando del siglo XXI, 2024, y muchos pueblos originarios, y el hijo no tiene techo, pues simple y llanamente la comunidad se une y el domingo se lo dedican a llenarle el techo al hijo. Se embriagan, bailan, hacen una fiesta en todo el pueblo y le dicen, hijo, acá está tu casa. Recuerda que el día que
que te toque hacer lo mismo, tienes que aportar tu mano de obra, ¿no? Y celebrar, porque la vida es para celebrarla, no para sufrirla. Entonces, cuando usted ve a una chica originaria en el centro de Lima, esa chica se ríe, te transmite su alegría porque así es el Perú originario. No tiene que ser serio, ni renegado, ni triste, ni nada de eso. Y en Lima, en la capital, no sé si ustedes, bueno, ustedes han visto a Laura Bozzo, ¿no? Que Laura Bozzo dice que pase el desgraciado, y pasa el desgraciado, ¿no? Por lo general un sacavueltas, un tipo que le monta los cachos a la mujer y no sé qué más. Ok, y han visto cuando dice, ¿dónde la conociste? En una pollada. Ahora, ¿qué significa la pollada? La gente va en la parte anecdótica de la farándula y en lo absurdo, ¿no? En lo grosero. Pero la pollada es un acto simbólico similar al del llenado de casa, de techo en los Andes peruanos. Cuando alguien está enfermo, cuando un muchacho ingresa a la universidad, por ejemplo, y no tiene para comprarse los cuadernos, no tiene para pagar incluso algunas cosas, la mamá organiza una pollada. ¿Por qué? Porque su hijo ingresó a la universidad. Y todos los vecinos en Lima, ¿cuánto cuesta la pollada? 10 solcitos o 15 soles. Actualmente cuesta un promedio de 15 soles. Bueno, dame un numerito y le dan. No voy a ir porque no puedo, pero te voy a colaborar. Es claro, el sentido comunitario del pueblo inca en la gran metrópoli limeña. Eso es la pollada. Nadie lo explica. Laura Bozzo no le importa explicar eso. Lo que le importa es el show, que se agarren ahí a golpes y que los mexicanos pues piensen de que el Perú de pronto es problema. No, el Perú es solución, más allá de los gobiernos. No estamos esperando que Dina Boluarte o que Pedro Castillo o quien esté ahí te resuelva los problemas. Al revés. Hay claro. que resolverle el problema a Dina y resolverle el problema a Pedro Castillo, que no saben gobernar, que no saben dónde están parados, lamentablemente. ¿Cómo ves ese pueblo mexicano, por ejemplo, en esos afanes de comunidad, pero más allá del socialismo que viene de Europa, sino comunidad azteca, ¿no? Chibcha, no sé, originaria? Claro, bueno, lo que pasa es que, a ver, se sobrevaloró ese comunismo que viene de Europa. El comunismo que viene de Europa se inspira en la comunalidad, que tiene que ver con la idea de la comunidad, de lo común, de lo que todo es de todos y nada es de alguien en particular, que tiene que ver con todos los pueblos originarios. Esta práctica de vida en comunidad, de trabajar para solucionar los asuntos de la comunidad o de alguien de nuestra comunidad que no tiene un techo fijo, que hay que trabajar para él o apoyarlo, y luego él se comprometerá a solucionar los problemas del resto de la comunidad. Esta es una idea base de todos los pueblos ancestrales. Todos los pueblos parten de esa visión que es opuesta a la idea de la propiedad privada, de Occidente, porque la propiedad privada de Occidente es esto es mío y es mío, y lo demás que hagan con su vida, pero esto es mío. Eso rompe la comunalidad o la comunidad, rompe con la lógica de la propiedad privada, que es, eso sí es muy occidental, de que esto es mío y nada más. Porque las ideas de comunidad, de comunalidad, implica en que todo es de todos, nada es de alguien en particular. Y entonces así se solucionan los problemas porque se participa y se colabora con gusto, con verdadera buena fe en los trabajos de la comunidad, porque la comunidad es la que te acompaña, es la que te refleja, es la que te representa, es de la cual eres parte. Entonces, en México no difiere de esta práctica eh, que nos señalaba sobre el pueblo andino, porque es la misma que existe. Yo me atrevería a pensar desde la Patagonia, Argentina, hasta Canadá, de los pueblos originarios. Imagínese usted que cuando esta práctica, que es normal, entendible, llegan unos británicos en 1620 a la costa este, y los pueblos originarios les dan de comer, les enseñan a arar la tierra, lo reciben, ¿y sabe cómo se les paga? Con la muerte y el exterminio. Porque desde la visión occidental, esas prácticas comunitarias son de indios tontos, hay que aprovecharnos de ellos
y sacarles el mayor provecho, porque Occidente no logra entender la sutileza, lo sofisticado, lo desarrollado, lo avanzado que es el pensamiento de la comunidad para beneficio de todos y no nada más para el beneficio de una sola persona. Porque esa visión egoísta de Occidente lleva casi a la destrucción de la vida en este planeta. Por sus intereses particulares les importa un carajo que el mundo se quede sin árboles, que todo mundo se vaya a la destrucción por mis intereses de beneficio, de lucro en la apropiación del agua, de los bienes naturales, para beneficio personal y no de una comunidad. Entonces, da el traste las visiones comunitarias con la visión egoísta de Occidente, de una individualidad o de un individualismo que va a la destrucción del planeta. Entonces, es decir, si usted agarra un inca y lo lleva desde la Patagonia hasta Canadá con los pueblos originarios, sería como estar viajando entre hermanos, entre amigos, en la misma familia. Exactamente igual. Y usted con los Cherokee lleva a un inca y dice, perfectamente bien, sofisticados, respetuosos, amables, y civilizados, ¿no? Pero Occidente decía, no, esos indios son violentos, son agresivos. Claro, porque Occidente buscaba sus propios beneficios. Pero no, la sofisticación de los pueblos originarios es indiscutible, indiscutible. Toda una filosofía del respeto a la vida, al aire, al agua. Esto es lo que hay que rescatar, creo yo. Y es finalmente un valor. Y que Occidente lo sabe, porque Occidente se ha dado cuenta que lo que ha hecho únicamente es la destrucción del planeta, que casi nos vamos a una tercera guerra mundial para usar armas nucleares y en lugar de bajar el nivel de ese conflicto, le siguen asusando o impulsando al fuego, generando un peligro para la humanidad. Ya me imagino a los pueblos originarios teniendo que discutir, se sentarían a discutir para encontrar puntos convergentes, dolorosos, algunas pérdidas, pero asumir con responsabilidad la solución a un conflicto de esas características. Yo creo que son visiones totalmente opuestas y que hoy en día tenemos que alzar la voz porque creo yo que el destino de la humanidad ya no está en Occidente. Yo creo que ahora tenemos una responsabilidad desde esta parte del mundo para construir a partir de nuestra realidad que es muy sui generis, muy particular. No somos totalmente occidentales, no somos totalmente indígenas, pero tenemos parte en nuestro ADN del mundo indígena ancestral y tenemos también parte la lengua y muchas otras prácticas de Occidente. Entonces somos algo, un elemento de simbiosis que marcaría el nuevo rumbo de la humanidad desde esta parte del mundo. Sí, bueno, ese sincretismo cultural es el que tenemos que salvaguardar y comenzar a edificar pues una convivencia idónea, ¿no? Con los nuevos tiempos. Y dentro de ese sincretismo, pues ya hemos conversado en algunas ocasiones, por ejemplo, si fuimos capaces de construir Machu Picchu en idioma quechua, porque el idioma que hablaban esos señores era el quechua, y cuando le dijo uno al otro, oye, vamos a mover esta piedra y vamos a ponerla en una situación matemáticamente casi perfecta, lo hizo en idioma quechua. O sea, significa que nuestra sabiduría es de una dimensión que hasta el momento no se ha podido descifrar. No se puede descifrar cómo se hizo Machu Picchu, imagínense, o Sacsayhuamán. Entonces, si tenemos esa dimensión a cuestas, o sea, la tenemos ahí, pero al mismo tiempo también reconocemos lo que vino de afuera, porque no podemos ser tan malagradecidos, ¿no? Tenemos, Claro. por ejemplo, la cruz, lamentablemente vino con la espada, pero vino la cruz, vino el cristianismo, ¿no? Claro, estamos ante tal vez la disyuntiva del ateísmo y no sé qué más, ¿no? Pero hay valores que por ahí llegaron, ¿no? Más allá de lo que podrían ser los discernimientos teológicos al respecto. Y los valores tenemos que rescatarlos, porque muchos de ellos se emparentan incluso con el amor a la sabiduría, el amor a la naturaleza, ¿no? El amor hacia el prójimo, amarte a ti o a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Para que de alguna manera se conserve incluso la supervivencia del ser humano. Y lo otro
que es también básico. Cuando llega, por ejemplo, la lengua que nos comunica actualmente, doctor, y que reemplaza a nuestras lenguas originarias tan sabias en esta parte, al menos del mundo, no dejaron de constituirse las universidades, ¿no? Mientras que si usted se va para allá, para Norteamérica, a ver, encuentre usted una universidad. O sea que a los anglosajones no les importó ese sincretismo cultural, ¿no? O sea, fueron más maquiavélicos. Encuentre usted un Sioux actualmente en los Estados Unidos. No le va a alcanzar los dedos de la mano porque no hay. Mientras que aquí, por más crítica que le hagamos a los españoles, la lengua que hablamos no solo nos la impusieron, como dicen todo el mundo, sino de alguna manera nos aculturamos porque se instauraron las universidades desde un principio. O sea, sí se preocuparon por la cultura, más allá del contrapunteo político que lamentablemente estuvo presente. A manera de pronto de introducirnos a una de sus clases políticas, ¿qué nos podría decir sobre eso, doctor? Sí, es importante aquí visualizar un elemento importante. No se puede negar la presencia de tantos pueblos en nuestra sangre, pueblos la parte celta, la parte ibérica, pero los pueblos ancestrales, esta convergencia, la raíz negra, la, la raíz asiática, todo converge. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en un ejercicio de un poeta del siglo XX, a principios del siglo XX, eh, eh, mexicano, de hecho, el creador de la SEP, José Vasconcelos, publica un libro que le llama La raza cósmica, y él va a, hacia el sur, va hacia Argentina, va hacia Uruguay y hacia Brasil en los años 20 y va a observar sobre la realidad de esos países. Lleva un saludo desde México, el México post-revolucionario, y lo que se encuentra es que era un mundo muy europeo. Claro, no toma en cuenta que Argentina se blanquea igual que Uruguay o el sur de Brasil por decreto en 1845, cuando discuten sobre cómo acceder al desarrollo y dicen, bueno, población europea, traigamos población europea y entran 7 millones de europeos por el Río de la Plata blanqueando Argentina, Uruguay y el sur de Brasil. Eh, lo que perciben Carlos Pellicer, que es este poeta mexicano, y José Vasconcelos, es que eran sociedades muy europeas, con una presencia europea. Dice, es totalmente opuesto a la realidad mexicana, que si bien tiene ciudades coloniales, o ciudades virreinales, diría España actual, que no éramos colonias, sino el virreinato, pero con una presencia de pueblos ancestrales indiscutible. Entonces, a partir de ello, elabora todo un trabajo que titula La raza cósmica, que es la convergencia de todos estos nutrientes de distintos pueblos, negro, asiático, indígena y europeo, todos mezclados desde esta perspectiva. Esta visión de mestizaje para el mundo anglosajón no existe. De ahí que no se puede encontrar la presencia de pueblos originarios, porque a ellos se les paga con el exterminio. Para el mundo anglosajón protestante, la posibilidad del mestizaje es una aberración, es una anomia. Nosotros fuimos mestizos no por planeación de Madrid, sino porque la religión católica partía de la misericordia, de la redención. Entonces, Pizarro era un diablo de día y podía expiar sus culpas en la noche y quedaba limpio. Y al otro día volvía a repetir las mismas atrocidades. Entonces, somos mestizos, pero casi por violación. O sea, es un mestizaje no planeado, pero somos producto de. Esto hay que tenerlo muy claro. Y a partir de eso, reconocer la convergencia de muchas culturas, pero el asumir con fuerza, con dignidad. Esto que es importante, yo creo que todavía es un asunto pendiente en muchos países de América Latina,
el que las propias élites asuman élites pseudoblancas, porque se asumen europeas siendo que son mestizas, pero es una aberración esa negación, pero creo yo que falta un análisis profundo en los países de América Latina respecto a este reconocimiento, pero no por dádiva, no como un favor que se le haga a los pueblos ancestrales, sino es un reconocimiento inobjetable, indivisible, es parte de la concepción de uno mismo respecto al mundo. Entonces, es importante porque esto permite que independientemente en los espacios donde se desarrolle uno, no pierda de vista este entramado cultural, étnico, para no perderse, para no asumir, por ejemplo, las actitudes de un Vargas Llosa de asumirse como español, siendo que es limeño, que indudablemente debe tener una presencia castiza, pero también da algo Arequipeño, de lo arequipeños. claro, es Mm. decir, indudablemente, pero también con una presencia indígena, y su estatura lo demuestra, o sea, no más de unos 68, 70. Sí, eso es producto de esta herencia que hay que reconocer y con fuerza y no negar. Indudablemente podemos expresarnos en castellano. México es el país más importante del mundo de habla castellana, porque los españoles son 50 millones y no todos hablan castellano. México somos 130 millones nada más en la parte de México y la presencia de origen mexicano, estaríamos hablando de 65 millones en Estados Unidos, de origen mexicano. Entonces, con una herencia en el uso de la lengua castellana. Entonces, indiscutiblemente la metrópoli fue el origen de la lengua castellana, pero el mundo se ha transformado. Ujú. Es decir, las que fueron virreinatos o las que fueron colonias de muchas maneras han superado esa metrópoli. Y para esto pregúntenle a los portugueses respecto a Brasil. Portugal es nada comparado geográficamente un pequeño país europeo, comparado con la magnitud y la fuerza de Brasil, en todos los sentidos, comercial, económico, político, social, deportivo inclusive. Ujú. Superó la que había sido colonia a la metrópoli. Bueno, actualmente yo creo que Latinoamérica en general también supera en grandes tramos a la que fue el, el factor para que se dé como colonia esta parte del mundo, ¿no? A la madre patria, ¿no? Pero bueno, eh, en ese ya intento por darle este recorrido analítico a la actualidad política latinoamericana, ya para ir cerrando nuestra plática, doctor. eh, para este año, pues, se están planteando momentos políticos, precisamente, ¿no? Elecciones. Hay algunas que están cuestionadas o negadas para la libre elección, como acontece allá en Venezuela, ¿no? Donde el régimen de Maduro prácticamente no acepta, inventa cualquier cosa para imponerse sobre alguien que le pueda serruchar el piso, como se diría en el argot popular, ¿no? Una mujer, en este caso, María Corina Machado, que parece que al hombre lo tiene un poco, como se dice en béisbol, en 3-2, ¿no? Tiene miedo que le meta un batazo y lo saque del cuadro. Y se la pasa amenazando de que simplemente no va a producirse esa apertura para que participe la señora María Corina. Y esto pues nos deja un poco preocupados en torno quizás a uno de los países a los cuales más hemos visto padecer en los últimos años en torno a lo que es la economía e incluso la sociabilización, ¿no? Resulta inevitable, por ejemplo, ver que los que emigran no todos sean gente de bien. Lamentablemente, por ejemplo, aparecen en las páginas de violencia, ¿no? Enajenados por el lugar donde vienen, que realmente no es que Venezuela sea generador de este tipo de conductas, pero el solo hecho de que
la violencia sea el protagonista desde tiempos de Chávez, pues lamentablemente ya te siembra un antecedente negativo. Y usted mencionaba a Vasconcelos. Vasconcelos era amigo de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Y Aya de la Torre creó precisamente la Alianza Popular Revolucionaria Americana en México, con Vasconcelos y varios más, ¿no? Y deslindó un poco del socialismo clásico y dijo que, oye, lo que nos hace falta es dinero, necesitamos capital. Y eso es lo que le falta, por ejemplo, a Venezuela. Al quedar al margen del capital, ¿no? Hace su revolución con su bandera y se hunde día a día y le echa la culpa al mundo, cuando el mundo de la actualidad es el mundo de las relaciones, es el mundo entre, por ejemplo, este instante que lo tenemos al doctor Munguía en Puebla, México, y quien habla en Lima, Perú, y tranquilamente podemos resolver, convocar, dar, incluso impartir educación, o sea, resolver problemas. ¿Por qué negarse a los nuevos tiempos con regímenes como el venezolano? ¿Y cómo van los últimos acontecimientos en torno al año político que se viene en México con Andrés López Obrador y los que se postulen a la presidencia ya en la hermana República Mexicana? Muy bien, sí. Ahora sí, ahora sí. Eh, yo creo que en el caso mexicano, en particular, en lo personal, yo hubiera deseado una reelección de Andrés Manuel López Obrador, porque ha sido un proceso interesante. Pero bueno, ya hay una precandidata por parte de ese movimiento. Yo creo que la fuerza de la gente, la fuerza y el respaldo de la gente para seguir con cambios importantes en la economía, en la sociedad, pues tiene que seguir un mismo camino. Yo sí visualizo el triunfo de Morena. No hay la oposición con todos los miles de millones de dólares y de euros, difícilmente va a comprar la conciencia del pueblo de México. Ya el pueblo de México ha asumido una visión crítica, reflexiva. De eso se trata, ¿no? De fortalecer una cultura cívica entre todos. Ya no nada más de una élite letrada o educada en universidades europeas o norteamericanas. No, no. Si realmente queremos vivir procesos de respeto al otro, de respeto a la comunidad, de respeto al entorno inmediato, pues hay que empezar a revalorar lo propio. Y parte de esto es que hay un proceso que yo veo que será el triunfo de eh, eh, Morena en México. No exentos, por supuesto, de alguno que otro sobresalto, acciones, eh, inclusive violentas, ¿no? Para intentar disminuir o restarle el mérito al triunfo de Morena. Pero yo creo indudablemente que sería el camino a seguir por parte de México. En lo personal, repito, más allá de los actuales, de las actuales estructuras políticas, lo ideal para mí hubiera sido una reelección del presidente actual, ¿no? Digo, un reconocimiento a su trabajo. En el caso de los Estados Unidos, indudablemente hay un desgaste del Partido Demócrata por la figura de Biden. Es decir, Biden está afectado de su salud, tiene lapsus muy peligrosos que pueden generar algo similar a lo que puede generar Milei si hoy se levanta de malas y descalifica un estado que tenga relaciones con Argentina y que pueda generar un proceso sumamente complejo para Argentina, así Estados Unidos. O sea, Biden puede decir cualquier locura, ¿no? Ya no está bien. Esto ha generado indudablemente enormes críticas y todo abonado al fortalecimiento de la posible candidatura de Trump y el triunfo indiscutible por parte de ese candidato La político vuelta al del poder. Partido Republicano. Claro, inclusive si no fuera Trump, debido a estas Cualquier otro le ganaría a acusaciones, Biden, cualquier otro le ganaría, ¿no? Al representante demócrata. inclusive, claro, ya sea el gobernador de Florida, de Santis,
ya sea el gobernador de Texas, Abbott, de apellido Abbott. Es decir, cualquiera, indudablemente cualquiera le ganaría a Biden, pero también cualquier candidato republicano podría seguir los pasos de Trump. Pero en realidad esa estridencia únicamente es para consumo de los medios, porque ya hay una agenda pactada. Por ejemplo, en el tema de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, eso no se rompe, porque ya hay otro anclaje en términos económicos, en términos de lo que representa este intercambio comercial. Hay puntos importantes que habría que discutir, como el tema de la venta de armas, que el mundo puede verlo como algo anecdótico, pero para nosotros es un verdadero peligro, porque cualquier persona puede acudir a la tiendita de la esquina a comprar un fusil de asalto o un fusil calibre 50 que derribe helicóptero, como quien compra una, no sé, como quien se va a comer un ceviche y en lugar de postre le dices, dame un calibre 50, por favor, para llevar. Claro, lo cual puede ser muy peligroso porque no somos santos, indudablemente tenemos momentos, lapsus de enojo, de frustración, pero el hecho de traer un calibre 50 a la mano y no tenerlo, pues marca una enorme diferencia, ¿no? O un fusil de asalto M16. Eso genera violencia indiscriminada. Eso para México es un problema porque la capacidad de fuego de los grupos delincuenciales se fortalece con la venta de armas. Y Estados Unidos señala que el paso del fentanilo pues está generando un país de zombies, ¿no? Si ustedes van a cualquier ciudad de los Estados Unidos en la parte central, van a ver grupos, ejércitos de personas como zombies, caminando para atrás o con el cuerpo totalmente doblado por el uso de sustancias cada vez más duras, o específicamente en el caso del fentanilo, que los atrapa y los destruye hasta su muerte. Ujú, Entonces, esos temas importantes que se tienen que discutir, pero la agenda no va a variar. Sencillamente, esas discusiones entre los demócratas y republicanos es únicamente para consumo interno. Eso nos indica únicamente un mayor o menor involucramiento en el gasto público, en la subvención de programas para beneficio de los más, que es una idea demócrata, pero en esencia, para el mundo, la misma plataforma republicana es la que comparte sobre bases y agendas ya existentes entre demócratas y republicanos. ujú. Bien, doctor, ya para el final no nos mencionó nada de Venezuela. Sería bueno que esa falta de Ok. capital que mencionábamos ahí del planteamiento eh, revolucionario de ahí de la Torre con Vasconcelos y no sé, que en la actualidad todavía se debate, ¿no? Los comunistas atroces pues se reniegan del capital. En Chile parece que es un poco más moderado porque Boric al final le ha sonreído a todo el mundo, ¿no? Y creo que hasta López Obrador ha sido bastante hábil en ese aspecto al no entrar en conflicto total con Biden, ¿no? Sí, es que algo que es importante visualizar es que también resulta un discurso también hueco, el que muchas estructuras políticas, económicas que detentan el poder en Venezuela, en, hasta en Nicaragua, la comunidad cubana de Miami, de asumir que todo es un proceso castro-chavista, también eso no genera una alternativa real. Yo creo que hablando sobre estas visiones heterodoxas, de los gobiernos, llamémosles progresistas, de carácter soberano, como en el caso de México, en el caso de Chile, pues las cosas deben ser de esa manera. Es decir, hay que sentarse a negociar. No lo vas a creer, pero yo tuve la oportunidad de ir en los primeros años a Venezuela cuando asumió el poder Chávez, y todo el mundo estaba feliz. ¿Por qué? Porque los miles de millones de dólares generados por el petróleo hacía que los programas, la gente estaba bailando en las calles, Porque había plata, había pues. subsidios Había plata. para los Mm, pobres, para los indígenas,
se les llevó a PDVSA, se les hospedó ahí, se les generó una universidad, los jóvenes bajaban de Petare, estos cerros alrededor de Caracas, cantaban, bailaban, y bueno, indudablemente hay una afectación cuando se suspende la venta del petróleo por estas restricciones que hizo que disminuyera esto y entonces se acabó el amor, se acabó toda la euforia de apoyo a Venezuela. Y entonces sí, me voy de migrante. Se Es comieron decir, el dinero que tenían, pues, y hicieron una fiesta anticipada, ¿no? En vez de sembrar el petróleo, lo que decía Chávez, había que sembrar el petróleo, no lo hicieron, no sembraron nada. puesto, digo, nadie aprende en cabeza ajena. Tenían que pasar por ese proceso, pero hay que construir. Yo creo decididamente que el cambio político en Venezuela debe venir de cuadros populares, de cuadros reales venezolanos que negocien, que encuentren alternativas políticas. Que se sienten a discutir y encontrar puntos convergentes. No todo está perdido. Finalmente, son procesos que exigen una cultura política que ya se generó, eso sí se sembró. La respuesta de los venezolanos actuales es, antes no tenían esa información. Ahora es una sociedad indudablemente a veces compleja, pero porque hay una efervescencia y hay una cultura política que se generó. Y eso es para bien. Claro, hay que transformar las cosas, hay que generar condiciones, mejores niveles de vida para todos. Si están las condiciones ahí, si se puede reabrir el mercado del petróleo, si se pueden establecer negociaciones inclusive por quien establece estas políticas de comercio como son los Estados Unidos, ya ha habido un acercamiento, ¿no? Ante el sellamiento del petróleo y gas de Rusia a Europa, pues ahora Estados Unidos visualiza al que era su enemigo y ahora con nuevos contactos como es Venezuela. Porque si el mundo carece ahora de gas y petróleo, pues el mercado más inmediato pues es el venezolano, ¿no? Es decir, hay que negociar. Yo estoy convencido de que antes de la muerte, antes de bañar en sangre a nuestros pueblos, antes de generar disputas sin sentido, tenemos que encontrar puntos convergentes, porque finalmente los que siempre pagan son los que menos tienen en todos nuestros países. Bien, 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 doctor. Bueno, hemos agotado por el momento la conversación, la plática sobre esta actualidad latinoamericana, donde, como ustedes pueden apreciar, hay horizontes a la vista, simplemente se trata de activarlos, ¿no? No todo es negativo, no todo también es exclusivo de una fracción o de una idea, por más revolucionaria que sea, ¿no? Creo que la verdadera revolución es precisamente esta, ¿no? Que no la teníamos hace 3 décadas atrás. No había esa posibilidad de, por ejemplo, de estar conversando aquí desde la comodidad de su casa en Puebla, el doctor Munguía, y aquí frente al Palacio de Gobierno, aquí en Lima, Perú, con todo lo que implica la tecnología, pues nos acercamos a una situación que creemos debemos de comenzar a valorarla. No todo es malo. También a esta misma hora hay mucha gente que está perdiendo el tiempo de pronto en su internet o en su celular, ¿no? Viendo farándula, cosas absurdas. Entonces todo depende también de la elección, el criterio en especial de nuestros jóvenes. Porque todo este tipo de reconocimiento, por ejemplo, ¿por qué reconocer al doctor Munguía? Porque está, más allá de que él pueda tener alguna coincidencia o no en líneas generales con lo que significa de repente una salida a todo lo que buscamos en este mundo, pero el solo hecho que él esté en la lucha pedagógica, ¿no? Ya para nosotros es un punto a distinguir, ¿no? Necesitamos gente como el doctor Munguía y ustedes, pues, gracias a la Fundación Universidad Hispana, pronto estaremos otorgándole la distinción que se merece, doctor. No se pudo en la vez anterior, esperemos que esta vez sí se consolide, ¿no? Ya sea aquí en Lima o en México, lindo y querido. Nos vamos a despedir con algunos datos. Por ejemplo, aquí eh, alguien dice, si te caes, vuelve a levantarte cada vez que sea necesario. Este mensaje es para nuestra gente que a veces piensa de que todo está perdido. No todo está perdido, muchachos, tranquilos, que el equipo puede ganar. Ponle fecha a tus proyectos para que pueda llegar el éxito. Eso sí, es bueno que agendes, ¿no? Y que pongas fechas, porque si no nos vamos a comportar como los borrachos en los pueblos, ¿no? Que borracho dice, no, hoy es el último día, seguro, sí.
y a la semana siguiente lo ves nuevamente ebrio. Y le dices, oye, ¿qué pasó? No, no, ahora sí. Y total que siempre pospone y nunca cambia. Es una decisión nada más, depende de ti. No siempre el éxito llega en la primera oportunidad, no te olvides, pero sí es un comienzo. O sea, no es que te va a llegar el cambio ya, de la noche a la mañana, no. Todo en esta vida, y es mejor que sea así, que pises todos los escalones, ¿no? Para que finalmente llegues a la meta. Su despedida, doctor, final, ya para nuestro público. Bueno, pues que es un verdadero gusto el estar en comunicación y como lo señalaste, esto nos permite vincularnos y fortalecer y hay un mejor futuro. Un mejor futuro es posible, no es únicamente una palabra hueca, sino es real para construir y es un gusto saludarte, amigo, compañero, y sumarnos, ¿no? Sumarnos a un proyecto mayor para generar un mejor mundo. Bien, bien, gracias, doctor. Recuerden que todo esto es por Telestar Televisión, Canal 3 de Supercable, también por la red Canal 11 y 19 en la ciudad de Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión. Que todo sea felicidad y, como siempre, a trabajar, no esperar que alguien te resuelva la vida. Chao, chao. Cuídense. Gracias, doctor. Un abrazo. Gracias. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC, contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda.